Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. Cuando pienso en el tiempo que estuve como voluntario en aquel orfanato de Veracruz, me viene a la mente el pasillo que conectaba las habitaciones con el comedor, un tramo donde la acústica hacía que cualquier paso resonara más de lo normal. Llegaba en las tardes para ayudar a los adolescentes con tareas y actividades. Era un ambiente movido, con risas y discusiones típicas de un lugar donde conviven jóvenes con historias complicadas. Nunca imaginé que terminaría involucrado en algo tan desconcertante, algo que no se parecía a nada de lo que había vivido en otros centros. Todo comenzó cuando varios de los chicos encontraron una tabla vieja en el cuarto donde se guardaban juguetes donados. Era un espacio que siempre olía a cartón guardado, lleno de cajas con muñecos incompletos, carros sin llantas y peluches descoloridos. La tabla les llamó la atención porque no era un juguete convencional. Parecía hecha a mano. Las letras estaban marcadas con algo filoso y los bordes no eran parejos, como si alguien hubiera cortado un pedazo de madera sin herramientas adecuadas. Ellos dijeron que la tabla estaba incompleta, que le faltaban detalles y que tal vez ni siquiera estaba terminada. Una noche, durante la revisión rutinaria, escuché murmullos en el comedor. Suelen bajar por agua o para buscar algún pan sobrante, así que no pensé nada extraño. Cuando abrí la puerta, las luces estaban apagadas, pero se escuchó el movimiento rápido de sillas y pasos nerviosos. Encendí el interruptor y ahí estaban 4 adolescentes, sentados alrededor de una mesa como si hubieran intentado esconder algo deprisa. Uno empujó una caja vacía hacia el centro con torpeza y los demás se levantaron al instante. Les pedí que regresaran a sus habitaciones. Nadie discutió. Al día siguiente, mientras organizaba cuadernos y lápices, Luis, uno de los chicos más reservados, se acercó para decirme que quería hablar conmigo sin que nadie lo escuchara. Caminamos hacia el patio. Se veía inquieto, demasiado serio para su edad. Dijo que la tabla que habían encontrado contestaba de verdad. No sonrió, no mostró intención de broma. Contó que la usaban por las noches, cuando los cuidadores hacían rondas, y que el vaso siempre se movía hacia la letra E, y luego hacia la esquina más oscura del comedor. Me contó que ellos no hacían fuerza, que el movimiento era lento y constante. Yo intenté restarle importancia, pero su insistencia me dejó pensativo. Esa noche decidí entrar al comedor después de que todos subieran a dormir. Quería comprobar que los chicos no estuvieran jugando de nuevo. El comedor estaba en silencio, las mesas alineadas, los platos apilados, las charolas en su sitio. Lo único fuera de lugar era una silla girada hacia la esquina oscura. No era una desviación pequeña. Estaba claramente orientada hacia un punto que la luz apenas tocaba. La acomodé de nuevo y salí. Minutos más tarde regresé sin hacer ruido y la silla estaba girada otra vez hacia el mismo punto. Esa repetición me inquietó más que cualquier historia contada por los chicos. La moví con firmeza, tratando de dejarla perfectamente alineada. Me fui pensando que quizá antes no la había acomodado bien, pero al día siguiente, temprano, volví a entrar al comedor. La silla estaba otra vez orientada hacia la esquina. Durante la semana, empecé a notar que ese patrón nunca cambiaba. Podía haber movimiento de mesas, cambios de posición en charolas o incluso limpieza pendiente, pero esa silla siempre terminaba mirando hacia la misma parte del comedor. A veces la encontraba apenas girada, otras con un ángulo más marcado.
Intenté observar si alguno de los adolescentes tenía acceso nocturno al comedor, pero eso parecía imposible. La llave la guardábamos los voluntarios y los cuidadores, y todos éramos estrictos con el cierre. Una tarde, mientras organizaba los cubiertos, escuché el sonido de una silla deslizándose. Era muy reconocible, el roce de la madera contra el piso. El comedor estaba completamente vacío. Me quedé quieto, escuchando, y percibí un silencio profundo, como si alguien hubiera dejado de moverse justo a tiempo. Caminé hacia la mesa donde solía estar la silla desviada. Estaba un poco más retirada, como si alguien acabara de levantarse. La regresé a su lugar y traté de concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de que un movimiento había ocurrido a pocos metros de mí sin una explicación clara me acompañó todo el día. Los días siguientes me dediqué a observar detalles. Alineaba todas las sillas, contaba la distancia entre la mesa y el borde, dejaba marcas mentales para comparar después. Cuando volvía por la noche, la única silla diferente era la misma. No importaba si antes la había empujado más fuerte o si la dejaba exactamente pegada a la mesa. Volvía a moverse. Una noche de viernes, mientras revisaba el inventario de la cocina, escuché nuevamente el sonido de la silla. Esta vez fue más claro, como si se hubiera movido varios centímetros. Me acerqué sin prisa, tratando de no imaginar cosas, pero cuando crucé la puerta del comedor, la silla estaba lejos de la mesa, orientada directamente a la esquina. Me acerqué despacio. La madera tenía una marca muy leve en el piso, como si hubiera sido arrastrada varias veces en la misma dirección. Era un detalle casi imperceptible, pero ahí estaba. Me quedé unos minutos mirando la esquina. Era un punto donde la luz apenas alcanzaba y donde nadie solía pararse. No había ventanas, solo un pequeño hueco donde antiguamente guardaban botes de limpieza. Intenté encontrar una explicación lógica. Pensé en vibraciones, en el viento entrando por alguna rendija, en desbalances de la silla, pero ninguna de esas ideas encajaba con la precisión del movimiento ni con la repetición exacta del ángulo. El domingo siguiente, después de ayudar a los chicos a ordenar libros, escuché que uno mencionó la tabla. Me acerqué y pregunté dónde la tenían. Me dijeron que ya no la usaban, que la habían dejado exactamente donde la encontraron porque los últimos días el movimiento del vaso había sido demasiado lento, como si recorriera siempre el mismo camino. Uno de ellos dijo que la última vez el vaso se quedó fijo, señalando la letra E sin avanzar más. Después de eso, decidieron dejar de jugar. Aún así, la silla continuó moviéndose. Cada madrugada, durante las rondas, escuchaba el mismo sonido, el mismo deslizamiento suave. Cada mañana, cuando entraba al comedor, veía la misma escena, todas las sillas alineadas menos una, y cada vez la misma dirección, la misma esquina. Comencé a sentirme incómodo trabajando en ese espacio. Era, sino una sensación de presencia constante, un recordatorio de que algo estaba marcando un punto exacto del comedor cada noche. Traté de ignorarlo, pero la repetición diaria volvió imposible actuar como si nada ocurriera. Un día, al terminar de registrar asistencia en el tablero principal, hablé con la coordinadora del lugar para pedir cambio de área. Le dije que quería apoyar en otras actividades, algo más administrativo o en talleres de lectura. No le di detalles, pero entendió que necesitaba un cambio inmediato. Aceptó sin hacer preguntas profundas. Al despedirme del comedor esa última noche, arreglé todo como siempre. Alineé cada silla, revisé cada mesa y dejé la problemática perfectamente acomodada frente a su mesa correspondiente. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, escuché de nuevo el deslizamiento suave.
Volteé y vi la silla desviada con el mismo ángulo de siempre, apuntando directamente a la esquina oscura del comedor, como marcando un lugar que nadie había querido ocupar en años. Cerré la puerta con calma y entregué la llave sin mirar atrás. Nunca volví a entrar ahí. Nunca supe qué había detrás de aquella insistencia tan exacta. Lo único que puedo decir es que, mientras estuve ahí, esa esquina siempre fue señalada con una precisión que no parecía propia del azar, y, hasta hoy, sigue siendo el recuerdo más inquietante que me dejó ese orfanato. Entramos al cementerio cerca de la medianoche, porque Daniel llevaba semanas diciendo que la Ouija solo respondía con claridad en lugares donde el silencio parecía tener peso propio. Yo no quería estar ahí, pero la insistencia terminó por convencerme. Caminamos entre tumbas irregulares mientras las hojas secas crujían bajo nuestros pasos en un sonido que parecía amplificarse en la oscuridad. Los faroles más cercanos quedaban lejos y apenas iluminaban algunos cruces desgastados que sobresalían como sombras rígidas. Daniel llevaba la tabla envuelta en una bolsa y la colocó con cuidado sobre una lápida ancha, eligiendo ese sitio porque la superficie de mármol era firme y no permitiría que el vaso se moviera por error. Mientras él extendía la tabla, yo observaba los alrededores con la sensación de que cada rincón nos estaba escuchando. Nos sentamos frente a la lápida y Daniel colocó el vaso en el centro de la tabla con una seguridad que no combinaba con el temblor leve de sus manos. Apoyé mis dedos junto a los suyos, aunque la frialdad del mármol hacía que mis dedos se tensaran. Daniel hizo la primera pregunta con una voz más baja de lo habitual, como si temiera molestar algo del entorno. El vaso permaneció quieto por largos segundos y yo pensé que esa inmovilidad terminaría por quitarle las ganas de seguir jugando. Sin embargo, el vaso comenzó a avanzar lentamente hacia la letra S y luego hacia la letra I. Ese movimiento tan preciso nos dejó inmóviles porque ninguno de los dos lo esperaba. Daniel levantó la vista con sorpresa y yo sentí que la oscuridad alrededor adquiría un peso distinto, como si las sombras observaran el tablero con nosotros. Quise pensar que se trataba de un movimiento involuntario, pero el vaso seguía avanzando con un ritmo lento, igual al de una mano que recorre un camino conocido. Daniel preguntó quién estaba ahí, y el vaso se desplazó hacia la letra E y luego hacia la letra L, sin desviarse. Sentí que algo invisible se activaba alrededor, porque cada sombra parecía tener un contorno más firme cuando la tabla marcaba letras con tanta seguridad. No dijimos nada por varios segundos porque el silencio se volvió tan profundo que cualquier palabra habría alterado el aire de una forma extraña. El viento se movió entre los árboles con un sonido irregular, cortándose de golpe como si algo lo estuviera modulando. Daniel quiso continuar aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. Preguntó si la presencia quería dar algún mensaje y el vaso avanzó hacia la letra V y luego hacia la letra E, igual de lento que antes. Él murmuró que tal vez significaba ver y yo solo observé cómo la oscuridad alrededor parecía hacerse más compacta. Una corriente de viento levantó hojas secas en un movimiento circular que se deshizo casi de inmediato. Los árboles parecían tensos, sin el vaivén suave típico de la noche. Sentí un impulso de mirar hacia la zona oscura detrás de nosotros, como si algo hubiera despertado ahí. Un roce nos obligó a quedar inmóviles. Provenía de una tumba sin nombre, justo detrás de la lápida donde estábamos sentados. Fue un sonido suave, como si alguien hubiera pasado la mano por encima de la tierra. Daniel me miró sin mover los dedos del vaso y yo sentí que apartar la mano en ese momento rompería algo que no entendíamos.
La tabla quedó inmóvil, pero el ambiente parecía cargarse de una tensión que hacía que cada ruido se sintiera amplificado. Incluso el movimiento ocasional de hojas secas que antes pasaba desapercibido. El viento dejó de soplar por unos segundos, generando un silencio extraño que no parecía natural. Daniel decidió hacer otra pregunta, pero esta vez su voz salió más apagada. Preguntó si la presencia quería que nos moviéramos hacia algún punto específico del cementerio. El vaso comenzó a moverse en círculos lentos, sin dirigirse hacia ninguna letra. Ese movimiento era diferente a todo lo anterior. No respondía a una palabra, parecía una señal. Me incliné un poco para ver el recorrido y noté que la sombra de una cruz cercana se extendía más de lo normal, debido al ángulo de la luna. Ese detalle me hizo sentir un pensamiento incómodo que no quise verbalizar. El viento volvió a soplar, pero con un ritmo inconstante, como si algo lo estuviera retrasando por momentos. Cuando el vaso se detuvo, marcaba un borde sin letras, señalando un punto exterior del tablero. Daniel me preguntó si quería seguir, pero mi atención estaba fija en la dirección hacia la que señalaba el vaso. Era un camino que conducía a la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas tenían nombres borrados y las cruces estaban torcidas por el paso del tiempo. Mientras observábamos ese camino, el viento hizo que las hojas sobre la tierra se levantaran unos centímetros y volvieran a caer sin seguir una dirección clara. Sentí que algo en esa parte antigua tenía una presencia muy diferente a la zona donde estábamos. Daniel dijo que tal vez debíamos acercarnos. Recogió la tabla y el vaso con movimientos lentos, mientras yo seguía observando la lápida como si aún quedara algo pendiente ahí. Caminamos por el sendero estrecho hacia la parte antigua, y cada paso se hundía ligeramente porque el terreno tenía una tierra más suelta y húmeda. Las cruces parecían deterioradas y algunas daban la impresión de que podían caer con un simple toque. El viento soltaba ráfagas cortas que movían las hojas en direcciones inesperadas. A mitad del camino escuchamos un roce muy leve, parecido al sonido de ropa rozando una piedra. No había nadie cerca. Ese sonido hizo que nos detuviéramos para intentar identificar su origen. Daniel se inclinó para observar una tumba rota con una grieta profunda y, mientras examinaba la superficie, escuchamos un golpe suave proveniente de un punto a nuestra derecha. No fue fuerte, pero sí claro. Cuando giramos para ver qué había sido, una pequeña piedra rodó lentamente hacia nosotros hasta detenerse frente a nuestros pies. Daniel abrió los ojos con tensión y yo sentí un impulso involuntario de retroceder, pero me mantuve en el lugar tratando de buscar una explicación. No había nada alrededor que pudiera haber provocado que una piedra se moviera así. Ningún árbol, ninguna pendiente, ninguna fuerza visible. Intentamos regresar hacia la lápida donde habíamos comenzado, porque seguir avanzando hacia la zona antigua se sentía innecesario, después de ver movimientos sin causa aparente. Caminamos en silencio, vigilando cada sombra. El viento volvió a soplar con mayor fuerza y las hojas parecían moverse en pequeños remolinos a nuestro alrededor. Cuando nos acercamos a la lápida, ambos detuvimos el paso bruscamente. El vaso ya no estaba sobre la tabla, ahora descansaba en el borde, como si alguien lo hubiera empujado con cuidado para dejarlo casi a punto de caer. Daniel se quedó mirando el vaso con un gesto serio que nunca antes le había visto durante nuestras salidas nocturnas. Guardamos la tabla y el vaso sin discutirlo. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí algo distinto en el aire. Era la impresión clara de que algo nos observaba desde muy cerca, como si hubiera prestado atención a cada letra marcada y cada paso que dimos en la parte antigua. Antes de cruzar la reja de salida,
Escuché un último roce detrás de nosotros. No quise voltear. Daniel tampoco. Salimos del cementerio con la certeza de que ese lugar no había terminado de mostrarnos lo que guardaba, pero al menos ya no estábamos dentro para comprobarlo. Empecé a ordenar las cajas de abarrotes como cualquier madrugada. Mi hermano y yo teníamos la costumbre de hacer inventario después del cierre porque la tienda quedaba tranquila, sin ruido de carros ni clientes. Esa madrugada de 2016, la ciudad estaba casi en silencio y dentro de la tiendita solo se escuchaba el movimiento de las botellas cuando las acomodábamos. Habíamos comentado varias veces que en las últimas semanas algunos frascos aparecían desplazados, como si alguien los hubiera movido mientras dormíamos. Por eso, mientras revisábamos las fechas de caducidad, mi hermano sacó la tabla de Ouija que había comprado por curiosidad meses antes. La puso sobre el mostrador y, aunque yo no tenía ganas, accedí para terminar de una vez con la duda de si algo rondaba ese lugar. Afuera, el alumbrado de la calle entraba por el vidrio y daba una luz pareja, suficiente para ver todo sin sombras exageradas. Encendimos solo la luz tenue detrás del refrigerador, esa que siempre quedaba prendida porque ayudaba a no perderse en la trastienda. Ambos colocamos las yemas de los dedos sobre el vaso. Sentí el vidrio frío, inmóvil, y empecé a preguntar casi sin interés. Lo primero fue si había algo ahí con nosotros. El vaso avanzó con lentitud extrema hacia el sí. Creí que mi hermano estaba jugando, pero su expresión estaba demasiado fija, como si estuviera pendiente de cada milímetro. Seguimos unos minutos más, cada pregunta más incómoda que la anterior. El vaso se detuvo varias veces sin sentido, como si dudara o se quedara sin fuerza. En un momento, mientras tratábamos de entender lo que quería deletrear, escuché algo que no provenía del tablero. Fue un murmullo bajo, muy cerca del área donde guardamos las cajas de refrescos, justo donde uno siempre se apoya para descansar la espalda cuando el turno se vuelve pesado. Era un sonido corto, parecido a cuando alguien articula algo sin querer, como cuando se prepara para decir una frase, pero la parte final queda atrapada en la garganta. Pensé que mi hermano había dicho algo, pero él estaba concentrado mirando el vaso. Caminé hacia las cajas. La sensación de ese pasillo siempre había sido normal, sin temperaturas extrañas ni silencios raros. Aún así, mientras avanzaba, sentí que alguien estaba muy cerca, como si una presencia estuviera ahí desde antes y recién me hubiera notado. Me detuve frente a las cajas y, en cuanto levanté una para revisar si ahí venía el sonido, un envase cayó de golpe. Solo cayó al piso, rodó unos 50 centímetros y se detuvo exactamente en el borde que divide el pasillo de la salida. Llamé a mi hermano sin levantar la voz. Él vino rápido, miró el envase en el piso y después me miró a mí. No necesitaba explicarle nada. Ambos habíamos escuchado el murmullo. El silencio de la tienda era completo, pero tenía un peso extraño, como si algo se hubiera quedado a la mitad de un movimiento. Regresamos al mostrador para revisar la tabla. No tocamos nada en el trayecto. El vaso estaba colocado sobre la palabra aquí. Las letras estaban completamente alineadas bajo el borde inferior del vaso, como si alguien lo hubiera dejado acomodado con intención. Nos quedamos quietos un rato sin decidir qué hacer. Mi hermano dijo que quizá alguno de los refrescos estaba mal apilado. Fuimos a revisar otra vez. Las cajas estaban ordenadas, sin señales de desbalance. Al volver hacia el mostrador, mi mirada recorrió toda la tienda y tuve la impresión de que algo había cambiado ligeramente, como si la atmósfera se hubiera tensado. No era el ambiente cargado ni nada parecido.
Era la forma en que los objetos parecían colocados de una manera distinta a la que recordaba un minuto antes. Mi hermano intentó mover el vaso para guardarlo, pero antes de tocarlo, el sonido de la puerta metálica del fondo vibró un instante, como si hubiera recibido un golpe suave desde atrás. Caminé hacia ella con cautela. En cuanto estuve a 1 metro, escuché un roce detrás de las cajas de arroz, como si alguien se hubiera movido en ese preciso momento y hubiera tratado de alejarse sin hacer ruido. Me quedé completamente quieto. El pasillo era estrecho y tenía vista directa a la parte trasera. Nada debía moverse allí a esas horas. Llamé a mi hermano para que se acercara. Cuando llegó, el silencio volvió a ser absoluto. Revisamos juntos todo el fondo de la tienda. Incluso abrimos la puerta metálica para asegurarnos de que nadie se hubiera metido. Afuera no había nada, ni huellas, ni ruidos, ni movimiento. Cerramos con el seguro y regresamos al mostrador. La tabla seguía ahí. Sentí un escalofrío raro, no de frío, sino de advertencia. Algo había desplazado ese vaso justo mientras revisábamos la parte trasera. Empecé a guardar los productos más rápido de lo normal, tratando de mantener la calma, pero cada sonido parecía amplificarse dentro del local. Mi hermano seguía observando la tabla con un gesto tenso, como si hubiera comprendido algo que yo todavía no entendía. Cuando terminamos de recoger todo, él tomó la ouija con un movimiento firme y la metió en una bolsa negra. Antes de cerrar el cierre, escuchamos un murmullo nuevo cerca de las botellas. Era más claro que el primero, casi una sílaba corta. No sonaba agresivo, pero sí demasiado cerca, como si una boca estuviera a unos centímetros del vidrio. Mi hermano bajó la bolsa, me miró sin decir nada y apagó la luz del mostrador. Nos fuimos caminando hacia la puerta principal. En cuanto puse la mano en la manija, detrás, hacia el área de los refrescos, algo cayó con precisión. Ni fuerte ni violento, simplemente un objeto que alguien coloca en el suelo para que se note. El sonido fue tan claro que ambos volteamos al mismo tiempo. Una botella estaba de pie, perfectamente vertical, justo en medio del pasillo. No estaba ahí cuando caminamos hacia la salida. Cerramos la tienda sin volver a entrar. Desde esa madrugada, la ouija quedó guardada en una caja, lejos del mostrador, lejos de donde escuchamos aquel murmullo que todavía parecía repetirse cada vez que recordaba ese sonido junto a las cajas de refrescos.